Hola y bienvenidos al canal. De nuevo, un nuevo episodio de Dossier Coronavirus. Son muchísimas las preguntas que me están llegando, son muchísimas las dudas, estoy viendo muchísimos elementos sobre qué ocurre con el coronavirus y bueno, uno de los temas yo creo principales y que coinciden muchas personas es el uso de las mascarillas. ¿Se deben usar mascarillas? ¿Cómo se deben usar? ¿Cuándo se deben usar? ¿Qué tipo de mascarillas se deben usar? Al final os comentaré todo y cada uno de los casos que se deben utilizar, pero primero os diré que no todas las mascarillas son iguales. Desgraciadamente estamos viendo a personas con distintos tipos de mascarillas que no sirven para controlar el coronavirus. Mascarillas, por ejemplo, que se utilizan en lugares como en la pintura o en otro elemento de trabajo. Esas mascarillas no sirven, o mascarillas de las que llaman en algunos sitios fashion, con unos colorines muy bonitas, pero que no tienen el nivel de protección. Para que tenga el nivel de protección existe tres niveles, se llaman FFP, por el nivel de protección que tiene, el 1, el 2 y el 3. El 1 es el de menos protección, el 2 es de mayor protección y el 3 el de máxima protección. Para que os vayáis viendo, por si necesitáis mascarilla, que sepáis que el coronavirus necesita una mascarilla de nivel de protección al menos 2, FFP2. La de FFP1 no sirve para el coronavirus, no controla el coronavirus. Aún así, hay un índice de fuga, o sea, la cantidad de gérmenes o elementos que pudieran entrar. En el FFP2 aproximadamente es un 11% y en el FFP3 es aproximadamente un 5%. Aún así, el recomendable para el coronavirus es el FFP2. Con el 2 es suficiente. Pero claro, muchas personas me preguntan en el trabajo, en el lugar, en la calle, ¿cuándo debo utilizar o no? Vemos que hay elementos contradictorios, que están diciendo pues que en unos sitios sí, en otros no. Yo voy a intentar aclarar un poco, bajo mi criterio, cuándo utilizar o cuándo sería recomendable utilizar la mascarilla. Evidentemente, si uno está en casa y no tiene factores de riesgo y no tiene ningún elemento que incida, evidentemente no hace falta en el domicilio utilizar mascarilla. Si uno sale a la calle en un sitio abierto, va paseando sus perros, no hace falta mascarilla, son elementos lógicos. Después, claro, entramos en elementos importantes. Por ejemplo, cuando nos montamos en un transporte público, es un lugar cerrado donde el germen dicen que evidentemente se transmite por el contacto, pero también por el aire. Parece que se han olvidado que por el aire también se transmite. En esos transportes públicos que hoy salían imágenes, por ejemplo, de Atocha, donde estaba con muchísimo personal, no vamos a decir abarrotado, pero que ni mucho menos había una distancia de 1,5 metros, 2 metros de las personas. No sé dónde se han sacado el 1,5 metros. CDC dice 6 pies, o ya decía 6 pies, por lo cual no supone esos 6 pies, esos 2 metros, ese 1,80 metros. Por lo cual en esos casos yo entiendo que sí haría falta el uso de mascarilla. Tanto la persona que puede tener el coronavirus para no infectar a los demás, como la persona que no tiene el coronavirus para protegerse. Es más, cuando uno entra en un centro cerrado, en un metro, por ejemplo, estamos hablando en un metro, en un avión, por ejemplo, también, la distancia se acorta y muchas veces es muy difícil mantener, por no decir imposible, esa distancia. En esos momentos sí haría falta, sí sería recomendable, bajo mi punto de vista, como vuelvo a decir, ese uso de mascarilla. Hay personas, por ejemplo, personas que trabajan en supermercados, cajeras, y que me indican si necesitasen llevar mascarillas. Claro, hay que decir que en algunos supermercados han puesto pantallas de protección. En ese caso, pues parece que esas pantallas de protección harían de mascarilla, y lo único, pues evidentemente, cuando uno transfiere las monedas, el cambio, pues tendría que lavarse las manos, no queda otra. Pero si no hay esa pantalla de protección, la distancia de donde está la persona son muy cercanas. Aún así, en supermercados
He tenido la ocasión de ver imágenes, muchas imágenes donde las personas no están a metro y medio. Es que es prácticamente imposible. Te encuentras a personas o mirando en supermercado, aunque limite la entrada. Ahí quizás lo más razonable sería también. Son puntos, no voy a decir de aglomeraciones, sino de reuniones obligatorio. Uno tiene que salir a comprar. Uno, evidentemente, en esos casos yo creo que sí también sería necesario el uso de mascarilla y posiblemente de guantes. Eso sería otro tema para otro programa. También en otros lugares que me están indicando, pues por ejemplo, cuando uno monta en un ascensor, no sabemos evidentemente si ese ascensor, el que ha entrado antes o hace un rato, pues puede haber tosido. Se recomienda a muchas personas o se recomienda que no se coja el ascensor, pero claro, hay personas pues, con movilidad reducida, hay personas que no tienen posibilidad y tienen que salir sí o sí a la calle para hacer sus compras, para hacer sus necesidades. Evidentemente, en ese caso, pues quizás sería también un cubículo muy, muy pequeño donde esos gérmenes pueden estar. Evidentemente, hay otros muchos supuestos. La persona que atiende al público también me preguntan. Claro, una persona que atiende al público debe llevar mascarilla de protección. Nadie quita que aunque la persona no tenga síntomas, vuelvo a decir, no tenga síntomas, no tenga todo, puede emitir esos gérmenes. De todas formas, vuelvo a decir, tampoco debemos paranoiarnos. Si uno sale a la calle no tiene por qué tener ese riesgo en un sitio abierto y uno pues va a comprar sus necesidades. Evidentemente son recomendaciones, no son obligaciones. Ahora mismo, el otro día veíamos una reunión donde estaban varios ministros y las personas que estaban de atrás no guardaban ese metro y medio, ni mucho menos entre uno y otro. O bueno, en esos casos no podemos otra cosa que decir que bueno, habría que actuar con el ejemplo. Bueno amigos, yo creo que el uso de mascarilla, desgraciadamente, al no haber existencias para todo y cada uno de nosotros, o a ser muy difícil es el encontrar esa existencia, debemos intentar racionalizarla. Personas, por ejemplo, también en factores de riesgo, personas mayores, con problemas pulmonares, cardiópatas, diabéticos, evidentemente esas personas pues deben extremar las precauciones. Inmunodeprimidos, personas que toman corticoides, esas personas deben extremar las precauciones. Intentar no salir, intentar pues que si puede ser que alguien pues le haga esas compras, esas cosas necesarias y bueno, no salir a no ser que sea extremadamente necesario. Simplemente quiero dejar ahí ese mensaje donde el uso racional de las cosas es importante. Lavarse las manos, ventilar, vuelvo a decir que es muy importante, tan importante como el uso de mascarilla. Evidentemente, creo que también el uso racional de la información. Y ojo, como decía el ministro francés, yo tuve ocasión ayer de recibir pues infinidad de llamadas, mensajes, que qué pasa con el ibuprofeno, un fake, desgraciadamente. Un ministro, o se le atribuye a un ministro una publicación nada más y nada menos de Le Monde, un periódico de alta seriedad. Yo tuve la ocasión de leer el artículo en francés y bueno, evidentemente a toda y cada una de esas personas pues le dije lo mismo. No entiendo la necesidad de crear tampoco esa alarma social. Ojo, que ya sabemos el problema que pueden tener los antiinflamatorios no esteroideos, no solamente el ibuprofeno, sino todos los antiinflamatorios no esteroideos. Utilicemos el uso racional de la medicación, muy importante. Y como digo, cuidémonos, que es lo más importante. Bueno amigos, hasta la próxima o próximo programa. Que bueno, hablaremos del coronavirus, de muchas otras cosas. Espero y deseo de poder hablar de otros muchos temas que estos monográficos de dossier coronavirus, que bueno, hoy por hoy son importantes, pero ojalá no haga falta volver a hablar de ellos dentro de muy poco. Hasta la próxima.